Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Muchas de las grandes ciudades del país enfrentan serios problemas de movilidad por un transporte público que va por detrás de las necesidades. Y es que, por desgracia, se invierte menos de lo requerido y el transporte concesionado tampoco está a la altura. Un medio de transporte del que se ha comenzado a echar mano es el teleférico. A la ciudad capital llegó hace más de 3 años. Se conoce como el cablebús y el debut es un sistema de 9.2 kilómetros que va de Indios Verdes a Chapultepec y que mueve pues, unos 65,000 pasajeros diarios. Recién se puso en marcha la línea 3 de Los Pinos a Vasco de Quiroga en Santa Fe. La empresa que construyó y opera estas dos rutas es una firma austriaca, Doppelmayr, líder global con oficinas en 50 países. Y esta noche nuestro invitado es Konstantinos Panagiatou, ya con muchos años de representar a esta empresa en nuestro país. Hay más proyectos en puerta para la Ciudad de México y en otras partes del país. ¿Qué tanto va a evolucionar este medio de transporte? ¿Cuáles son las ventajas operativas y económicas? Lo invito a que nos acompañe. Konstantinos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema muy importante que es la movilidad en las grandes urbes, ya lo decíamos ahora en la introducción. La verdad es que pues, tenemos grandes problemas en las ciudades, ¿verdad? En nuestro país y en todo el mundo hay grandes problemas porque todo el mundo se va a las grandes ciudades. Y bueno, pues el tema de la movilidad es importantísima. Y ahora lo que hemos visto, Konstantinos, pues es la llegada de un medio de transporte que siempre habíamos visto como turístico, ¿no? Pero que se ha convertido en una herramienta muy interesante para pues, ayudar a estos problemas de movilidad en la gran capital, que es el teleférico. Y pues, Konstantinos, ¿cómo ves el panorama del transporte, de la movilidad? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué tanto estamos caminando? ¿Cuáles son los cuellos de botella que hay? Muchas gracias por la invitación. Este es un tema, yo creo, en todas las urbes metropolitanas, donde hay problemas de tráfico, cada día crecen las ciudades, se hacen más grandes, cada día compramos más coches, entonces el movimiento, yo siempre digo, la ciudad con más infraestructura, carretera, es Los Ángeles, y la ciudad con más tráfico es Los Ángeles. Sí. En este caso, gracias al gobierno que hizo una apertura de este tipo de sistemas, hace 3 años instalamos el primer teleférico como transporte público en la Ciudad de México, que fue de Indios Verdes hacia Cuautepec, que es la línea 1 de cablebús, que fue un éxito, es un éxito el día de hoy. Mueve entre 65 y 68,000 pasajeros al día. La disminución de tiempo en el traslado. Antes del cablebús línea 1, la gente de Cuautepec para llegar a Indios Verdes hacía 1 hora y media. El día de hoy hacen 30 minutos. No, bueno, es una... Y sentadito. Y todos sentados, son cabinas de 10 pasajeros y otra hora de la tarde. Entonces son 2 horas diarias, si los juntamos el año son 20 días y esto es calidad de vida. Y por el otro lado tenemos la parte de seguridad, que es muy importante. Vivimos en una ciudad, en una metrópolis donde hay muchos incidentes de seguridad en el transporte público. Hasta el día de hoy, en 3 años de operación, 0 asaltos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo es cómo está diseñado el sistema. Estamos en una cabina 10 pasajeros, 5 y 5 nos estamos viendo de frente. Cuando uno llega en una estación hay un proceso de salida. Normalmente las estaciones son de 2 pisos, entonces hay que pasar un área de seguridad. Hay cámaras, hay seguridad en las estaciones. Las estaciones son transparentes, son de vidrio. Uno de fuera puede ver qué está pasando dentro de la estación. Y es un resultado muy, muy agradable para todos, ¿no? Y ahora, entiendo, es un medio de transporte autofinanciable, ¿verdad? Porque cuando hablamos de otro tipo de transporte, pues resulta que es costosísimo y al final de cuentas el gobierno tiene que estar subsidiando. Simplemente el metro siempre hay que estarlo subsidiando, no en México, sino en todo el mundo. En todo el mundo, sí. Y en este caso me parece que entiendo, Konstantinos, la vez pasada que platicamos, me decías que es totalmente sustentable, ¿no? Autofinanciable, ¿no? Sí, en su costo de operación y mantenimiento. Son 2 partes. Una, la inversión, que nosotros la vemos como una inversión, como infraestructura. Esta se tiene que hacer por el gobierno a fondo perdido para tener la infraestructura. Es como un puente, un túnel, hay que tener la infraestructura. Normalmente este tipo de sistemas tienen una vida útil de 30 a 40 años y con
estudio de factibilidad correcto, como se tiene que hacer, 99% de los sistemas son autofinanciables su costo de operación y mantenimiento. Esto significa que del ingreso que tiene el operador o el gobierno, el que lo opera, desde el boletaje puede pagar el costo de operación y mantenimiento. Imagínate, si necesitaba subsidio para los próximos 30, 40 años, el costo de subsidio sería mucho mayor que la inversión inicial. Exacto. Siempre pasa lo mismo, pero el transporte público aparte tenemos que siempre tener en mente que es un servicio, es un derecho, ya está catalogado como derecho de transporte público y tiene una tarifa social. Pero con esta tarifa social y buen estudio, sí es autofinanciable costo de operación. Ahora, Constantino, ya está la línea 3 que Sí. recientemente pues, se inauguró al terminar el pasado sexenio. ¿Cómo les está yendo? Muy bien, se inauguró el 24 de septiembre. El sistema de transportes eléctricos de la Ciudad de México anunció la semana pasada que en 2 meses ya movió 1.1 millones de pasajeros. Entre semana tiene entre 18 y 19 mil pasajeros al día. Y fines de semana llega hasta 26 mil pasajeros. Llega hasta Santa Fe, ¿verdad? Llega hasta Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga. Llega hasta Vasco de Quiroga. ¿Y sale Sale de Los Pinos. De Los Pinos. Son 6 estaciones. Tiene unas vistas impresionantes. Sí, toda esa sección. Toda la sección se ve la ciudad y cuando tenemos un día limpio, de que no tenemos smog, las vistas son todo el Valle de México. Ahora, Constantino, entiendo que hay nuevos proyectos que podrían venir en esta administración. ¿Para cuándo saldrán? Sí, al inicio de esta administración, la jefa de gobierno anunció 5 nuevas líneas de teleféricos en diferentes partes de la ciudad. Una es la misma extensión de la línea 3 de cablebús que estamos hablando. Que esa va de Vasco de Quiroga hasta Álvaro Obregón, en las barrancas de Álvaro Obregón. Ahí por donde está el TEC de Monterrey, ¿no? Sí, creo que por atrás todavía no sabemos el trazo, pero sabemos hacia dónde va. También de Tlalpan, de Ajusco, Tlalpan, que llegaría al CEU. Hay otra de Milpalta a Xochimilco. En fin, son 5 líneas que anunció la jefa de gobierno, que yo creo son las 3 que existen ahorita, que es la línea 1, la línea 2 y la línea 3, tienen números muy halagadores, muy buenos números, han generado un impacto social importante y creo que la nueva administración ya vio esto y quiere hacer otros 5 más. ¿Esto se podría reproducir, Constantinos, en otras partes de la República Mexicana? Porque los problemas de vialidad y de falta de movilidad urbana, pues no solamente es la Ciudad de México, hay ciudades ya hasta más pequeñas, por ejemplo, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, ni se diga. ¿Cómo ves esos proyectos? Sí, ¿Hay proyectos? Sí, los problemas no son nada más de la Ciudad de México, no son de todos. Nosotros en este momento estamos construyendo un teleférico de transporte público en Uruapan, Michoacán, que es una ciudad mediana, no es un metrópolis como la Ciudad de México o como Monterrey, pero sí tiene problemas de tráfico y tiene problemas de acceso. Normalmente en este tipo de ciudades siempre se hace un error de diseño de la ciudad, ¿no? Mandamos toda la vivienda lejos del centro, los trabajos están en el centro, entonces generamos estos viajes y en algún momento se hace complicado. Sí, hay muchos proyectos, hay proyectos en Guadalajara, Monterrey, Tijuana. ¿Ya armados o Digo, no están armados, pero son anuncios. Posibilidades, ¿no? Acuérdate que nosotros los construimos, pero no hacemos los proyectos. Los proyectos los hace el cliente, que en este caso son los gobiernos estatales o el gobierno federal. ¿Monterrey? ¿Cuál de Monterrey, Tijuana, Guadalajara. Hace poco se licitó y se adjudicó una nueva línea en Morelia, Michoacán también. Qué bien. En el Estado de México se anunció hace un mes que se adjudicó una línea de Naucalpan, que va a ser otro teleférico que va de 4 caminos hacia la parte alta, Molinito y todo eso. Pero hay mucho interés, han visto que el sistema no es un elefante blanco, sí funciona, tiene un impacto de seguridad, un impacto social, un impacto de calidad de vida de la gente que se transporta diariamente para ir a trabajar, disminución de tiempo, pero aparte de la disminución de tiempo es un sistema cómodo. Está todos sentados, estás al aire, el aire libre le decimos nosotros porque tienes vistas. Sí hay muchos proyectos, esperamos
Yo creo que los próximos 10 años va a haber mucho más. ¿Y cuánto costó la línea 1 y cuánto costó la línea 3, por ejemplo? La línea 1 costó el 2019 3.200 millones De pesos, de 3.200 pesos, millones de pesos. y la línea 3 costó 2.900 millones, 2.800 millones. ¿Costará mucho tiempo recuperar ese dinero que se invirtió? No, y yo siempre por esto digo, la inversión inicial es difícil recuperarla. Siempre porque, es a valor cero, ¿no? Sí, porque siempre tenemos una tarifa social, no tenemos una tarifa de $5 o $10. Aquí Son 7 pesos. 7 pesos, ¿verdad? Con 7 pesos y con 65,000 pasajeros, los ingresos dan para tener una operación y mantenimiento autofinanciable, pero no para recuperar la inversión. Bueno, pero como Pero tú acordamos dices, que el gobierno, en este caso, es para hacer infraestructura, ¿no? Entonces no tiene que recuperar. Sí, exacto. Pero un privado, una concesión, yo lo vería un poquito difícil y porque también un privado invirtiendo dinero en un sistema así tendría que tener garantías. Siempre el privado no va a meter un dinero para no recuperarlo. Entonces, Doppelmayr, entiendo, es la empresa más importante del mundo en hacer teleféricos, ¿verdad? Es austríaca, ¿verdad? austríaca, tiene 130 años, tenemos más de 15.600 instalaciones en el mundo, entre turísticas y de transporte público, diferentes sistemas de teleféricos, funiculares, trenes como monorriel, como el tren que tenemos en el aeropuerto de la Ciudad de México. El que conecta la Terminal 2 con la 3, ¿no? De la Terminal 1 con la 2. 2. Sí. 3.500 empleados, cerca un poquito más de 1.000 millones de euros de ventas y tenemos un poquito más de 60% del mercado internacional. Y aquí en México desde hace mucho tiempo ya, ¿no? En México el primer teleférico se construyó en 1972, que fue un teleférico turístico de Zacatecas, pero de hace más de 20 años ya con oficina establecida, con ingenieros ya mexicanos entrenados, porque es un trabajo muy especializado, ¿no? Ya estamos aquí, tenemos varios teleféricos que son Barrancas del Cobre, en Monterrey, tenemos otro teleférico turístico, el tren del aeropuerto de la Ciudad de México, en Puerto Vallarta, un teleférico privado en un hotel de Puerto Vallarta, línea 1, línea 3, ahorita construimos Uruapan, son varias las líneas y por lo mismo, y viendo el crecimiento del mercado, después de un estudio de varios años, Doppelmayr decidió poner un hub en México para atender todos los sistemas de México de postventa y servicios, todos los de México y toda América Latina. Bueno, pues muy interesante. Pues muchísimas gracias, Constantinos, que nos hayas permitido adentrarnos un poquito más en este medio de transporte tan interesante que está creciendo tanto. Muchísimas gracias. Te agradezco Muchas mucho, gracias por la Gracias, invitación. gracias, Constantinos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Por lo menos aquí en la Ciudad de México podría haber noticias el año próximo de alguna nueva ruta. Ya están otras en distintas entidades, el ya aprobado en Uruapan y otro en Riviera Maya. En Centroamérica y América Latina en general el teleférico ha crecido. Está el caso de Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Brasil. Viene otro en Guatemala que tardó años en aprobarse. Este medio de transporte seguro, económico para el ciudadano y lo más interesante, autofinanciable. Así que el teleférico, tan conocido por su vocación turística, también avanza para resolver los problemas de transporte en las grandes urbes. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.